Ahora, el mismo ejercicio que vimos anteriormente, el cual utilizábamos el método de la cuadratura para calcular el área y con esa área relacionarla directamente con el volumen del reactor. Lo vamos a hacer por otro método, que es el método del trapecio. Entonces, para eso, pues vamos a explicar en qué consiste el método del trapecio. Este consistiría principalmente en hacer pequeños rectángulos, ¿sí? Entonces, hacemos pequeños rectángulos y cada uno de esos rectángulos le calculamos su base y lo multiplicamos por una altura determinada. Entonces, digamos, vamos a calcular o vamos a hacer varios rectángulos, barras, y de esos vamos a calcular su altura. Pero bueno, lo voy a poner por acá. Digamos que este es uno de los que queremos calcular. Entonces, lo que vamos a tener aquí es que vamos a tener una base determinada. ¿Sí? Pero esta no necesariamente en el método del trapecio quiere decir que va a ser la misma base, sino las bases pueden cambiar, pueden ser rectángulos más delgados o rectángulos más gruesos. Entonces las bases en realidad, pues nosotros las vamos a calcular en base a todos los datos que nosotros tengamos. Y la altura, pues en este caso, si nosotros tenemos un punto aquí y un punto por acá, lo que calculamos sería una altura promedio, una h promedio. Entonces una altura promedio se calcularía como calculas el promedio aritmético, que sería la suma de las dos divididas entre de 2. Y para calcular la altura, pues serían, para calcular las bases sería el valor del más grande, de la altura más grande, y el valor de la altura más pequeña. Entonces eso restándolo nos daría la base. Entonces después, para calcular el área o el volumen del reactor, tendríamos que sumar cada una de estas bases, de estos rectángulos. En eso en realidad consistiría el método del trapecio, ¿sí? El área, entonces, el área va a ser igual a la sumatoria de todas las bases por la altura promedio, que sería h1 más h2 entre d2. Y así calcularíamos el área. Vamos a ver cómo sería en Excel. ¿Sí? Aquí ya tenemos el gráfico que habíamos calculado antes. Ahorita lo vamos a utilizar. Pero entonces estos serían los datos de con esto podríamos calcular los datos de las bases. Las bases no serían más que la resta del valor anterior de x, ¿sí? 0.1 del valor posterior menos el valor anterior. Entonces sería, en este caso, valor posterior, que sería 0.1, menos el valor anterior, que sería 0. Entonces tenemos una base de 0.1 y de ahí recorremos esta fórmula hasta el penúltimo valor, porque este otro valor ya no lo podríamos calcular, porque necesitaríamos un valor posterior. Entonces solamente los dejamos con estas bases, ¿sí? Entonces tendríamos aquí, si tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos, vamos a tener 6 rectángulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. Ok, ya tenemos las bases, serían estas. ¿Sí? Tendríamos que multiplicarlo por las alturas promedio. La altura promedio sería la altura posterior más la altura en este momento entre de 2. O simplemente el valor de promedio. ¿Y de quién sería el promedio? Pues de estos dos valores. Entonces ahí calculamos los valores promedios. Sería el promedio de el promedio de estos dos, el promedio de estos dos, el promedio de estos dos. Sí, este último ya no tendría promedio,
o bueno, nos sabía calcular un promedio de 20, porque es el valor dividido entre el número de datos, y ese número de datos sería nada más un valor del que está calculando, pero entonces no nos serviría este valor. Entonces, estas serían las alturas. Entonces, si multiplico la base por la altura, tendría las áreas, pero las áreas de cada uno de los rectángulos. Entonces el área no va a ser más que la base por la altura. Sí, excepto esta. Entonces ya tengo el área de cada uno de los rectángulos que estoy formando. Por ejemplo, acá, ¿sí? Vamos a poner este valor, poner este rectángulo. Ahí está, va de 0 a 0.1. Ese sería el valor del primer rectángulo. Ajá. Ok. El otro iría de 0.1 a 0.2, entonces sería uno parecido. Sería un rectángulo parecido. Ups. A ver si se puede copiar. Y no. Pegar otra vez. Ahí está. Ahí está. ¿Sí? De 0.1 a 0.2. Nada más que su altura sería diferente. Sería una altura promedio. Promedio entre estos dos valores. Entre este y este. Ajá. Después el segundo valor iría de... Este es 1. Este es otro. Entonces el de 0.2 a 0.4 sería un poco más grande. Sería un rectángulo que tendría base 0.2, porque iría de 0.2 a 0.4 y tendría una altura promedio por ahí. El siguiente sería igual también uno ancho, que iría de 0.4 a 0.6, ¿sí? Pero tendría una altura mucho más grande. ¿Sí? Si se dan cuenta, son métodos numéricos, pero no son exactos, porque aquí no estoy tomando en cuenta esto, pero aquí estoy tomando en cuenta otro. Entonces no sé si sea la misma altura o la misma cantidad de área que estoy despreciando de un lado y estoy tomando en otro. No se podría saber. Entonces también tienen poca precisión, pero sin embargo es mucho más preciso que el método de la cuadratura. El otro iría de 0.6 a 0.7, entonces tendría yo uno delgado, de 0.6 a 0.7, delgado, pero más largo, por acá. Y el último sería de 0.7 a 0.8, entonces sería parecido a este. Con una altura promedio más o menos de 16. Entonces así calcularíamos el área de esto. Entonces el área sería la suma de todos estos rectángulos. Entonces nada más aquí le doy sumatoria, suma de todas las áreas, y tendría yo un valor de 5.5. Si se dan cuenta, el otro nos dio un valor de 5.14. Entonces el volumen va a ser igual a FA0 por el valor de la integral. Entonces FA0 va a ser igual a 0.4 y el valor de la integral pues es este valor que tenemos acá. Entonces el volumen, esto va a ser igual a el volumen, sería de la multiplicación de 0.4 por 5. Entonces tendríamos un valor de 2.2. Comparándolo con el método de la cuadratura, tendríamos un valor de 2.16. Entonces esto sería un valor mejor aproximado, 2.2. ¿Qué unidades tendrían? Metros cúbicos.